Comenzamos nuestro programa de hoy, jueves, nuestro capítulo número 21, dedicado a la historia de la muerte en Chile. Por supuesto, darle la bienvenida a todos nuestros amigos que se están sumando a la sintonía de nuestro programa La Noche del Misterio. En primer lugar, saludar a nuestro amigo, ya casi panelista habitual de nuestro programa, por supuesto. Yo le digo historiador, él me dice, soy profesor de historia, es historiador y profesor de historia, así que saludamos a Raúl Campos. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Estimado Cristian, joven Roy y a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de la transmisión, muy buenas noches. Espero que hayan pasado bonitas semanas, bonitos días y ya preparándonos para vivir esta noche en el mundo cristiano católico, la noche de todos los santos, conmemoración de fieles difuntos, Halloween para los más paganos. Así que una fiesta, pero transversal, no hay nadie que sea indiferente al fenómeno de la muerte, y más en estas fechas donde, como bien te lo mencionaba, la festividad nos hace partícipe del recuerdo de aquellos familiares nuestros que partieron, y que por esa razón nosotros empezamos a hablar un poco más de la muerte, ya que por lo general hablamos de la gente que se fue. Así que feliz, bastante contento de estar nuevamente aquí en la sintonía. Muchas gracias, Raúl. Y por supuesto, saludar a nuestro amigo Roy Derich desde Santiago. ¿Cómo estás, Roy? Bienvenido. Bien, ¿qué tal? Espero que se encuentren todos en perfectas condiciones y sí, pues se nos viene Halloween, ¿ya? Es una noche bien especial y con hartas historias, así que seguramente vamos a tener algún contenido, me imagino, vamos a hablar hoy día de la muerte, ¿o no? ¿O nada que ver? Estoy súper perdido. Sí, de la muerte. Es la Pero historia de la muerte en Chile. Así que... entonces ya vamos a tocar el tema exactamente que corresponde para Halloween. Perfecto. Y un abrazo que he tenido tener por acá nuevamente, bueno, a Raúl, y yo la semana pasada estuve fuera de combate por un problema técnico, así que ahora me estoy incorporando de nuevo, bastante contento. Sí, bienvenido, Roy. Así que vamos a hablar de la muerte y bueno, vamos a estar, por supuesto, tocando todos estos temas que tienen que ver con el misterio vinculado a estas fechas, a estas conmemoraciones que se nos vienen, como dice Raúl Campos. Bueno, Raúl, eh, tú y yo lo he mencionado en varios programas cuando hemos tenido la posibilidad de estar acá. eh, Tú comenzaste a desarrollar algo que tuvo mucho éxito a nivel local, que son estas visitas guiadas, estas visitas teatralizadas al cementerio de La Serena. Y eso, de alguna forma, de alguna forma te relaciona siempre con este tema que vamos a tratar hoy, el de la muerte, el de estos personajes que están vinculados también a este cementerio de La Serena. Eh, Así que bueno, ¿qué podemos decir de la muerte y de dónde vamos a partir en esta historia de esta noche? Mira, este fenómeno, como te decía, la muerte es la parte final de la vida, entendido desde los puntos de vista como de lo biológico. A medida que vas dándote cuenta, las distintas culturas tienen distintas interpretaciones a la muerte, distintos ritos a la muerte, distintas tratativas, etc. Cada cultura desarrolla una ritualidad, desarrolla una forma de expresar también a través de algunas prácticas el dolor principalmente que genera la muerte. Y yo, bueno, te lo había comentado, lo hemos comentado muchas veces también, esto que tiene relación con lo que es patrimonio funerario, lo habíamos hablado así, que es el patrimonio común, el patrimonio que la sociedad tiene a través, como te digo, del fenómeno de la muerte. Y en los cementerios ese fenómeno se ve súper bien, porque lo hemos mencionado en otras oportunidades. Hay tres características patrimoniales en los cementerios. La primera, que es con el cementerio, un sitio histórico. La segunda, el cementerio como un lugar donde reside el arte, donde hay manifestaciones artísticas a través del arte funerario, la arquitectura, los mausoleos, las tumbas, etc. Hay una representación artística que también habla de las distintas culturas y también habla de los distintos tiempos históricos que la gente vive. Y por último, la ritualidad, el rito que la gente ha creado, la sociedad de las culturas ha creado en torno a la muerte. Y nosotros como chilenos tenemos bastantes historias, como te digo, relacionadas a la muerte en distintas
esferas, en distintos lugares, la muerte se trata como de manera distinta, y también en distintas épocas históricas la muerte es tratada de manera distinta. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es un recorrido primero un poco lineal, desde las manifestaciones más antiguas relacionadas con la muerte en Chile hasta fenómenos más actuales, pero también siempre sacando algunas pinceladitas de la historia y explicando de qué manera este fenómeno o estas manifestaciones influyen en las sociedades y en las culturas, en las comunidades principalmente también. Así que vamos a partir, yo creo que voy a mostrar unas primeras imágenes que tienen que ver con el norte, vamos a partir del norte al sur, pero también desde aquello que es lo más antiguo hasta lo más nuevo, y lo que nosotros tenemos ahí es una representación de su mural, le voy contando a la gente de dónde van estas imágenes. Esto es un mural que está en el Museo de San Miguel de Azapa. El Museo de San Miguel es un museo perteneciente a la Universidad de Tarapacá, a la Universidad en Arica, y principalmente tienen vestigios de lo que es la cultura chinchorro. Y en Chile hemos identificado la cultura, a esta cultura, a estos grupos, como uno de los más antiguos en el mundo que ha desarrollado prácticas de embalsamamiento. Por eso se habla de las momias chinchorro, y que tienen 2000 años de antigüedad, son 2000 años más antiguas que las momias de Egipto. Eso es un poco lo que se ha comentado. La cultura chinchorro, para que nos podamos ubicar, abarcó desde Hilo en Perú, desde el puerto de Hilo, hasta Antofagasta en Chile. Entonces, toda esa franja costera fue el territorio de la cultura chinchorro, aproximadamente entre el año 7000 y el año 1000 antes de Cristo. Y ellos empezaron a desarrollar sus ritos mortuorios o su embalsamamiento aproximadamente en el año 5000 antes de Cristo. Eso es un poco el aproximado en que esta cultura empezó a momificar. Ellos lo hacían principalmente porque ya en esta cultura, a pesar de lo antigua que hay un gran sentido, un sentido interesantísimo de empatía con las personas que sufren dolor, ¿ya? Y en este caso, los distintos arqueólogos e investigadores creen que los chinchorros hacían esto porque muchas mujeres tenían abortos espontáneos, producto de las grandes cantidades de arsénico que se encuentran principalmente, por ejemplo, en la quebrada de Camarones, en la región de Arica y Parinacota, y eso generaba, cierto, como te digo, abortos espontáneos, ¿ya? Entonces, estas mujeres que tenían esta situación, obviamente sentían un gran dolor. La pérdida de un hijo siempre es una situación lamentable en cualquier cultura, y esto habría generado esta práctica de empezar a buscar formas para conservar, en cierta manera, los cuerpos de las personas, ¿ya? O darle, en este caso, una mayor preservación. Hay otros arqueólogos que pensaban de que estas momias eran transportadas, o sea, la gente se llevaba sus muertos, ¿ya? Esa teoría ha ido dilucidándose, o sea, diluyéndose con el tiempo, hasta principalmente, como te digo, generar que la cultura chinchorro es una cultura que empieza a desarrollar los primeros características como te digo, de empatía, de un sentido trascendental y un acompañamiento en el dolor. Eso es muy importante. Ellos, más que tener desarrollado un sentido de la vida después de la muerte, lo hacen principalmente en el ahora, y tratan de acompañar de esta forma a las personas que duelen, en este caso a los que se quedan vivos, ¿ya? No sé si me entiende un poco la idea. Bueno, y aquí tenemos la cultura chinchorro, hacía algunas características, para que ustedes lo sepan. Hacía prácticamente una remoción de la piel y de ciertos órganos internos que posteriormente eran rellenados con otro tipo de material orgánico, principalmente vegetal. Y posteriormente hacían estas máscaras de barro, se dibujaban también los genitales de la cultura chinchorro, para, en este caso, identificar los sexos de las personas. Y como te explico, hay un amplio sentido, un sentido muy profundo de lo importante que es la vida, acompañar, como te decía, en el dolor, y, como te digo, la idea de querer conservar un poco los cuerpos. Entonces, aquí ya tenemos un fenómeno cultural interesantísimo, como te digo, relacionado con la muerte, en la primera región, en la 15ª región de Arica y Parinacota hoy en día. Así que por eso estamos partiendo con el norte. No sé si tienes alguna duda, Sí, no, quería hacerte un comentario con respecto al tema de hoy día, la preservación de la momia de chinchorro, porque la verdad es que uno buscando información justamente de este tema, uno se encuentra con bastante abandono. No hay no sé hoy, no sé en el último tiempo, pero hasta hace poco
era como ir y ponerse a escarbar y encontrar algo de esto, digamos, algún vestigio de esta cultura. Eh, y bueno, y eso ocurre en otras partes de Chile también. Claro, en el caso de la cultura chinchorro, fue muy lento el proceso para reconocer el valor que tenía esta cultura, el cerciorarse que efectivamente son las prácticas funerarias o las de embalsamamiento más antiguas reconocidas en el mundo, ¿ya? Hoy en día existen distintos lugares en Arica mismo, justo a los pies del Morro, en un lugar que se llama Colón 10, en la calle Colón de Arica. En ese lugar se logró encontrar una gran cantidad de cuerpos. Por lo tanto, en ese lugar se creó un museo de sitio. Es un museo donde tú vas y vas a encontrarte que tiene unas melaminas, unos cristales que te permiten ver hacia abajo cómo habría sido el terreno que estas personas pisaron y cómo fueron también sus prácticas funerarias. Es lo mismo que en el Museo San Miguel de Azapa, esto hace menos de 10 años que el museo logró una modernización, hoy en día está es un centro cultural importantísimo para el norte de nuestro país y donde hay muchas lucas invertidas precisamente para la preservación de los momios chinchorros. Recordemos de que el cambio climático también ha hecho que en Arica hoy en día exista mucha más humedad que hace varios años atrás. Y por lo tanto, eso ha generado que, obviamente, una corrosión, una degradación de los cuerpos, producto obviamente de que ya no están enterrados. La tierra, en este caso la arena, genera también, funciona como un aislante que permite la conservación de los cuerpos. Pero hoy en día, como te digo, como existía esa preocupación por la degradación de los cuerpos, es que en San Miguel de Azapa hoy en día existe un gran centro cultural dedicado a la cultura chinchorro. Así que podemos decir, y para ser más certeros también, las momias chinchorro están siendo postuladas hoy en día para ser reconocidas como patrimonio de la humanidad. Eso también es otro elemento, ¿ya? En Eso Chile es también hay varios... importantísimo. ¿Mm? Eso Eso es es muy muy importante. importante. Sí, es muy importante. Y también, bueno, este reconocimiento de la cultura chinchorro, chinchorro se llama principalmente para que la gente lo sepa porque una de las playas más lindas de Chile es la playa de Chinchorro, ¿ya? Que es prácticamente la playa que limita con Perú, del Morro hacia la línea de la Concordia, esa es la playa de Chinchorro. Y en esos lugares se encontraron como los primeros vestigios de esa cultura. Lo hemos comentado también para la cultura Molle y la cultura Ánima. El lugar le asigna, por así decirlo, un nombre a la cultura, ¿ya? Y precisamente de esto que hablamos de la cultura Molle, en nuestra región también en este intermedio, esta etapa intermedia entre la cultura Molle y la cultura dieguita, se desarrolló la cultura Ánima, ¿ya? Y esas son las siguientes imágenes que vamos a ver. Y esto sí también de la cultura ánima es muy importante porque es regional. Entonces nosotros como serenenses, como coquimbanos, tenemos que tener bastante conocimiento y reconocer el valor de estas prácticas funerarias que son de la cultura ánima. ¿Cómo se logra identificar en cierta medida y distinguir esta cultura de lo que es la dieguita y de lo que es la cultura molle, que es mucho más antigua? Y es porque en la cultura ánima se empezaron a realizar los primeros entierros junto con la llama, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos un ejemplo de una persona que está sepultada y alrededor de esta persona hay un camelio andino, una llama. Principalmente se cree que es porque el estado cultural en que estos pueblos se encuentran, ¿ya? Es cuando ellos incorporan a la llama su forma de vida. Anterior a eso, anterior a este periodo de la cultura ánima, estos animales eran principalmente cazados, ¿ya? Entonces se comía y se consumía su carne. Pero cuando tú la domesticas, pasa a ser parte importante de tu cotidianidad, de tu vida. Y por esa razón, cuando la gente fallece, era enterrada con estos animales. La llama te servía para varias cosas, no solamente te daba carne para alimentarte, también te daba la lana para el tejido, pero lo más importante es que la llama es el elemento del caravaneo. Acá no teníamos caballos, como en Europa, o otros animales de gran tamaño que permitieran la carga y por lo tanto transportar desde la costa, por ejemplo, hacia el altiplano o hacia zonas al interior. Entonces, la llama empezó a cumplir este importante labor del transporte, ¿ya? Esto, como te digo, se hace en el momento o se empiezan a hacer estos tipos de sepulturas, de entierro, cuando ya la llama está incorporada definitivamente a tu forma de vida. Y por eso lo más probable es que las llamas que acompañan al difunto sean las llamas de su propiedad.
Aquí tenemos algo interesante, es muy común, este es el sitio en Coquimbo, ¿ya? En la plaza de armas de Coquimbo, donde actualmente se encuentra el domo, al lado de la gobernación, en ese lugar en los 80, producto de una lluvia, se encontró accidentalmente parte de estos cuerpos y finalmente se dieron cuenta que la plaza completa era un cementerio de esta cultura. Se recuperaron casi 30 cuerpos y la mayoría venía con estas características. Y ese fue, por así decirlo, un punto de inflexión en el mundo de la arqueología, porque ahí se logró ya identificar que había esta cultura intermedia, lo que anteriormente se le llamó como los primeros diaguitas o los protodiaguitas, pero después se dieron cuenta que era una cultura aparte que había desarrollado esta práctica funeraria tan, no sé si calificarlo como hermosa, pero es muy importante, ¿ya? La otra cosa que es importante con la llama, y por qué se entierran con ella, es porque la cosmovisión andina, o sea, cómo el hombre andino interpreta el universo, ellos veían en los vacíos del cielo, de este cielo estrellado, nosotros en mayo, en la época del mes de mayo, si nosotros miramos al cielo, vamos a ver prácticamente la Vía Láctea sobre nosotros, ¿ya? Y este vacío oscuro tiene la forma, la silueta de una llama. Entonces, coincide en un momento en que la cosmovisión andina, el hombre de los Andes, el hombre de Tiahuanaco, ya, empieza a explicar que ese vacío que uno ve en el cielo es la llama que bajó del cielo a vivir con nosotros. O sea, mira qué importante es este animal, ¿ya? Y por eso empiezan a enterrarlos con ellos. Y por último, una explicación que es muy razonable, y por así decirlo, es la primera que uno salta a la vista, es que si este animal te ayuda al caravaneo, te ayuda a hacer viajes, era evidente de que te iba a ayudar en un viaje al más allá. Entonces tenemos la noción de que a diferencia de la cultura chinchorro, la cultura ánima sí tenía una conciencia de la vida después de la muerte, o sea, una noción del más allá. ¿Te fijas cómo el progreso del ser humano, el progreso de la civilización, del desarrollo cultural, hace que estos ritos, estas prácticas vayan modificándose y vayan teniendo un relato, ¿ya? En otras culturas, lo más probable es que la gente lo sepa, pero cuenta la leyenda que el muerto tiene que cruzar un río. Y que le colocan, por ejemplo, monedas en las manos y en los ojos para pagar precisamente este paso entre la vida y la muerte por este río. Entonces, si te fijas, cada cultura le va agregando un elemento nuevo, de acuerdo a sus cosmovisiones, y que hace muy rico el relato de lo que va a pasar después de que ya la vida no está en el cuerpo. Sí, te comentaba yo que había visto un programa vinculado con los cementerios del norte. Muchos de estos cementerios que hoy día están casi abandonados, que están en el medio de la nada, o algunos al lado de la carretera, pero muy abandonados, que son muy antiguos, que muy poca gente va, digamos, a ver algún familiar ahí. Me acuerdo que hace poquito vi un programa de eso, y me llamó la atención que muchas de las tumbas, y por lo menos un par de las que mostraron, tenían monedas encima, y monedas muy antiguas también, sobre la tumba. Sí, sí, eso lo hemos conversado también relacionado con el cementerio de La Serena, porque los hebreos, los judíos, tienen la costumbre de ir a visitar a sus deudos y les dejan piedras o les dejan monedas, ¿ya? Eso se da en los lugares o en los contextos donde hay carencia de flores. Entonces, otra señal de respeto, otra señal de consideración es el colocar monedas o colocar piedras, o en el caso del norte, las flores de papel. Es muy característico. Mira que había una foto que quería colocar aquí, que ahora me acordé de ellas, que es que yo con mis alumnos en San Pedro de Atacama, cuando llegábamos a estas fechas, los alumnos íbamos a pintar las cruces del cementerio de San Pedro de Atacama. Entonces yo tengo fotos con mis alumnos en esa acción. Como yo hacía clase de patrimonio cultural, es una práctica muy común que antes del Día de Muertos se vayan a pintar las cruces, ¿ya? Entonces, una cuestión, como te digo, cultural, de que el pueblo lo realiza, empezamos a hacer flores de papel y a ir a pintar las tumbas. Entonces, eso también habla mucho del respeto, de la consideración que se tiene de llevarle a alguien algo que es muy difícil. Mira, te voy a colocar un ejemplo romántico. Aquí en Serena, cuando yo, antes de casarme, a mi señora que es del sur, le regalé unas calas. Entonces me queda mirando y me dice cómo se me ocurría, porque las calas como flores son flores de muertos.
y claro, pues yo le decía, en el sur quería, en Osorno, llevar unas calas, evidentemente que es donde la humedad abunda y donde las mismas flores tienen que ser muy, muy abundantes, obviamente que llevar calas puede ser sinónimo de la muerte. Llevar calas acá en el norte es prácticamente un lujo asiático, compadre, ¿ya? Porque las calas no se dan como la maleza, como sea en el sur, ¿te fijas? Entonces es muy importante eso. La flor es sinónimo de eso, de algo que es difícil de entregar, sobre todo en el norte. Entonces ya llegar con una flor y de carácter natural habla mucho del compromiso que el deudo tiene con el difunto. Eso es muy interesante. ¿Ya? Entiendo que acá entiendo que acá en el cementerio de La Serena también se hacen estas flores de papel. He visto también en algunos lugares sí, sí, porque es gente que es parte de esta migración del norte. Es como digo, una práctica que se desarrolló mucho en el norte, que cuando volvimos acá, o la gente fue a trabajar a la salitrera, conoció esa práctica y cuando se retornó a estos lugares la aplicó también. Aparte que hay técnicas para hacer estas flores. No es llegar y hacer un pompón, sino que hay toda una forma de realizarlas para que te queden bonitas, para que el viento no se las lleve. Entonces, es muy común el que se hagan este tipo de decoraciones en las tumbas. También, como tú mencionabas, los cementerios del desierto, estos 3 valores patrimoniales que yo te hablaba del patrimonio funerario, se potencian precisamente por esta situación que tú dices del cementerio, o se justifican por cementerios abandonados principalmente, que son cementerios de yacimientos mineros que están a la orilla del camino, y por nombrar algunos, por ejemplo, el de Paposo, el de Gatico, el de Cobija, que son cementerios que no tienen muertos, o sea, no tienen administración, no hay quien los vaya a cuidar, son muy susceptibles y vulnerables al huaqueo, al saqueo. Sí. ¿Ya? Están abiertos, no tienen cierre. Claro, no hay cierre perimetral, no, como te digo, no hay administración y tampoco hay deudo. Y fíjate que cuando a mí me tocó conocer estos cementerios del norte, de hecho, mi primer trabajo con muerte y con cementerios fue con los cementerios del desierto. Yo participé en una publicación que se llamó Los cementerios del desierto, los colores de la muerte, en esa época en que yo era estudiante. Entonces, nosotros éramos los que prácticamente hacemos la investigación y le entregamos los insumos a los historiadores para que ellos redacten y hagan la interpretación final. Pero ahí me tocó hacer de investigador, y me tocó llegar a estos cementerios, conocerlos, y darme cuenta de que hay algunos que tenían decoración moderna, flores de papel, y que se notaba una preocupación. Y ahí descubrí que hay mucha gente que hace genealogía y busca a sus parientes. Busca a los parientes que se fueron a probar suerte a la salitrera, a las mineras, como el caso del vapor Itata, que lo hemos comentado aquí en la noche del misterio, que la gente que falleció en el vapor era gente que buscaba una mejor condición de vida, mejores expectativas de trabajo en el norte. Entonces, se pierde la pista de este ciudadano, y los familiares, después de muchos años, han hecho trabajos de genealogía y han pesquisado y han encontrado a sus difuntos en estos cementerios. Yo lamentablemente no coloqué fotografías de eso, pero no lo dejaremos para otro programa. Tendremos Siempre hay material. muchos programas disponibles para poder hablar de estos temas. Puse esta imagen, yo la incorporé porque tú no la habías incorporado, porque quería preguntarte con respecto a por qué estos entierros, digamos, estas tumbas, estas sepulturas, se encuentran en la gran mayoría con estas vasijas, con muchos elementos asociados a... ¿Desde cuándo hay vestigios, digamos, de este, acá en Chile por lo menos, de esta unión entre el muerto, digamos, y estos los objetos de greda, de diferentes materiales? Sí, mira, podríamos decir que con lo que te decía, los chinchorros son en el territorio quizás los más antiguos que junto con el difunto colocan otro tipo de elementos. Se les llama en términos más técnicos un ajuar funerario, una forma en que las personas son sepultadas y se le incorporan elementos propios. Mira, tiene que ver principalmente con el sentido de pertenencia, de propiedad principalmente, donde los objetos personales te acompañan en este viaje y en este paso a la vida después de la muerte, ¿ya?
Te lo voy a colocar, por ejemplo, en una cosa muy sencilla. Hay pipas, hay muchos entierros que se han encontrado con pipas que están matadas, entre comillas. Este término de matar la pipa quiere decir de que se le hace una perforación al artefacto para que nadie más pueda utilizarlo. Entonces, eso te da a entender que el objeto tiene un dueño y que por eso ese objeto se va con su dueño en este viaje o en este proceso de la vida a la muerte, ¿ya? Los instrumentos musicales también. Es común encontrar que la gente que desarrolló algún tipo de instrumento musical, en la sepultura este instrumento está intencionalmente roto. Se nota que no es por una acción natural, sino que hubo la intención de romperlo, ¿ya? Entonces, estos objetos, como te digo, de carácter personal, finalmente terminan acompañando al difunto. Una práctica o una conciencia que también se va mutando, se va transformando con el paso del tiempo y con el desarrollo de cada una de las culturas. Claro, claro. Ahora, principalmente ese es el motivo. Lo mismo pasa con las llamas alrededor. Importante mencionar que si la persona era un adulto, lo más probable es que la llama que lo cobija, que forma como esta protección, es una llama adulta. Si el difunto es un menor, un niño, se trata de buscar una llama que esté más o menos en una proporción de edad similar. Eso también es bastante interesante dentro de la cultura animal y dentro de las culturas que desarrollaron entierros junto con sus animales, ¿ya? Sí, había algo que no incorporé ahí, pero tengo una imagen de que también que llamó mucho la atención acá y que se trató de abordar con mucho cuidado, que es el tema del oro que se encontró en algunas de estas tumbas también, en algunos de estos vestigios, digamos, arqueológicos. Cuando se hizo las excavaciones se encontraron algunos pedazos de oro, algunas, digamos, no sé si era como un cintillo de oro, que el que más me llamó la atención a mí, que hoy día está resguardado en algún lugar. eh, pero también eso también es parte, digamos, de eso mismo, de enterrar con estos elementos que tenían durante su vida. Claro, el metal, en este caso, tiene, y el metal entiendas el cobre o el oro, la plata también en algunos casos, forman parte son elementos que no todas las personas lo tienen, no todos los difuntos son enterrados con oro, sino que te da una condición de estatus. El oro sirve para marcar estatus, hasta el día de hoy, de hecho. Cuando tú te casas, te dan un anillo de oro. Entonces, con ese anillo de oro tú simbolizas tu estatus de casado. Lo mismo pasaba con el oro en aquella época, con los metales. Aparte que los metales eran difíciles de conseguir, ¿ya? A lo largo del norte de Chile hay muchos lugares donde hay faenas mineras que se ha descubierto que tienen, sus orígenes son indígenas. No son piques mineros hechos por la minería actual, sino que es hecho por las poblaciones que ocuparon esos lugares miles de años antes, ¿ya? Inca de Oro en la tercera región, una excelente viña del Inca. En ese lugar hay no solamente yacimientos mineros trabajados por los indígenas, sino que también fundiciones, donde se trabajaba este metal. Andacollo, el mejor ejemplo, recordemos que Andacollo se trabajaba desde antes de la llegada del español. Entonces, el oro también formaba parte importantísima de estos elementos que indicaban una posición social dentro de la comunidad. Y ahora avancemos en Sí, hacia el sur. Y claro, llegamos a este lugar. vamos llegando a Santiago, Vamos ¿ya? llegando a Santiago, sí. Mira, ya que hablamos de la cultura chinchorro, 5.000 años de antigüedad, la cultura ánima, que podríamos decir que es parte de la mitad del primer milenio, ya llegando al 1500 nos encontramos con este fenómeno que se llaman las capacochas, y esto lo desarrollaron los incas. La civilización incaica generaba ciertos ofrendas, ciertos sacrificios en los lugares de altura, ¿ya? Para la cultura incaica, los lugares de altura, y entiéndase las montañas, los cerros más altos, era el lugar de conexión muy importante entre los humanos con lo que consideraban la divinidad. Y capacocha, para que lo podamos traducir, se entiende como una obligación real, o sea, cada cierto periodo de tiempo para poder reafirmar esta alianza entre los dioses incaicos y la población incaica,
se hacían estos rituales donde se entregaban niños de la nobleza cusqueña que eran llevados a los distintos lugares del Tahuantinsuyo, del territorio que ocupaba el Imperio Inca. Y este es el famoso caso del niño del Cerro del Plomo, que es un cerro que está en Santiago. Es un cerro que tiene un glaciar muy importante, porque la mayoría de los cerros donde los incas o las poblaciones indígenas depositaron sacrificios humanos son lugares donde hay casquetes de glaciar. O sea, se entiende que ese cerro con ese hielo genera corrientes de agua. Y en el caso del Cerro del Plomo es el glaciar que abastece de agua de manera permanente al Mapocho. ¿Ya? Muy, muy interesante. Entonces, la vida del valle, del Mapocho, dependía en este caso de este cerro. Y por eso los incas lo identificaron como un apu, un lugar sagrado. De hecho, el término apoquindo, ¿ya? Es una lengua runasimi que quiere decir apu quintú, que es el lugar donde se cultivaban las flores que posteriormente eran llevadas al apu, o en este caso al cerro. Apu, el cerro, no el personaje de los Simpsons, muy importante. No, porque la gente se confunde, ¿no? Pero el cerro se le llamaba el Apu. Y mira, pero trata de volver un poquito a la imagen anterior porque es súper importante mencionar esto. Cuando se encontró este niño, lo tengo aquí anotado porque tú sabes que ya a esta altura de la vida la memoria es un poco más frágil, se me olvidan los nombres de los involucrados. El niño del Cerro del Plomo fue encontrado en 1954 por dos arrieros que identificaban ciertos lugares como minas, como entierros, y acudían a esos lugares a buscar lo que podían pillar. Es guaquero, se le llama de manera más vulgar. Pero ellos encontraron en esta capacocha, en la imagen que vimos anterior, que es como esta pequeña pirca hecha de piedras alrededor. Y por favor, mira, vuelve a la imagen para poder mostrarla a la gente. Ahí. Disculpa que te moleste, pero no. Ese es en la cima del cerro, y el dibujo que ustedes tienen, yo lo tengo a mi derecha, no sé, a la derecha también de ustedes, es cómo habría sido el entierro de este niño, y cómo hay una especie como de bóveda en que este muchacho es puesto. En la imagen que continúa, podemos ver a Grete Mosny, que es una egiptóloga alemana que llegó acá a Chile, y que fue encargada del área de antropología del Museo de Historia Natural de Santiago. Llegó también a ser su director. Y fue importantísimo para la carrera de Grete el encuentro de este niño porque fue un revuelo mundial. Nunca se había encontrado una momia de estas características tan al sur del Imperio Incaico. Recordemos que para los años 50 no se tenía la conciencia que hoy se tiene de que Santiago era una ciudad incaica, ¿ya? No se pensaba que los incas no habían llegado a ocupar el Valle de Santiago. Entonces, encontrar esta momia, que no, de hecho no es una momia, tiene otro tipo de tratamiento su piel, era parte de un territorio que ya había sido conquistado previamente por el Inca. Es muy, muy importante esto. Bueno, los arrieros, que eran Luis Ríos, Jaime Ríos y Guillermo Chacón, fueron estos tres encargados de encontrar a este niño. Lo sacaron, lo ofrecieron junto con los ajuares, con estas cosas que fueron encontradas, lo ofrecieron al museo, y Grete fue la que, más que preocuparse del objeto, se preocupó de la momia, se preocupó del cuerpo, y ahí se dio cuenta de lo importante que era y centró sus esfuerzos para que el museo comprase el cuerpo de la momia. Y ahí en el recorte, ahí se alcanza a leer que dice, el arriero pidió por ella 80.000 pesos, dice. Sí. Suma que luego rebajó a 45.000. Hay todo un cuento de... No piensen, por favor, que los museos compran cosas de este tipo. No, no, esto se da por la cuestión, por favor, es parte, como romper un poco la tradición del museo, pero es tan valioso lo que se está mostrando en este caso, el objeto, el vestigio arqueológico tiene tal valor que obliga al museo prácticamente a adquirirlo. Y de hecho, el museo no se equivocó. Ahí está hablando Roy. Mira, joven Roy. Raúl, ¿me escuchas? Sí, señor, lo escucho, fuerte y claro. Nombraste algo que me llamó mucho la atención, esto de la presencia inca en Santiago. Uh-huh. Yo escuché, y no tiene mucho que ver con la muerte, pero está relacionado con eso, con la presencia inca, que es una pregunta que a lo mejor tienes alguna información. Hay una red de canales que va por el borde de los cerros en Santiago que llega, que sale hacia el norte en dirección a Colina. Uh-huh. Y
Alguna vez escuché que una persona me dijo, no, este trazado ya existía hace mucho tiempo y era de los incas, Sí, este canal. sí, eso es efectivo, es Ah, efectivo. Lo que pasa es que dentro del proceso de conquista de Chile, la ocupación de Santiago es un periodo oscuro, básicamente porque no era conveniente saber que se había ocupado una ciudad indígena, ¿ya? Las ciudades que eran de los indígenas tenían ciertos derechos ante la corona española, por su condición. Y en este caso a Valdivia le convenía que no se supiera que él había llegado a ocupar ya un lugar previamente poblado y urbanizado por los incas, ¿ya? De hecho, él llega siguiendo el camino del Inca, no llega siendo camino, sino que él llega siguiendo un camino que ya había sido hecho anteriormente. Entonces, tal como dices tú, los caminos, los canales, ya hablaban de la potente ocupación incaica en el Valle de Santiago. Y este niño la reafirma de manera notoria. Para que finalmente podamos entender este ritual incaico de la capacocha, el chico es emborrachado con algunas chichas de maíz que generan alcohol, y el muchacho se duerme y a través del sueño pasa del sueño a la muerte sin darse cuenta. En este caso, por eso no es tanto como un sacrificio, ¿no? El muchacho no es muerto de manera violenta, sino que prácticamente la hipotermia se encarga de hacer el trabajo, y se habla mucho más de una ofrenda, de haber dejado a este niño en el cerro y después haberlo sellado. Obviamente las características de la cima del cerro, el frío, eh, generaron la conservación de este cuerpo. No es el único caso. En el Yuyayaco también, en el volcán Yuyayaco, bueno, que la cima de ese cerro es una frontera compartida con Argentina, ahí también se encontraron en el lado argentino cuerpos de unos muchachos, ¿ya? Que también habla de que a medida que el Inca iba avanzando hacia el sur, los territorios conquistados eran incorporados, por así decirlo, a la protección de estos guardianes mediante estos rituales. Acá tenemos, bueno, eso que tenemos ahí es una réplica de la Una momia, réplica. la Sí, pues verdadera momia. justo te iba a comentar porque acá Beatriz Holguín hace una pregunta justamente en el chat y dice, ¿esta momia está en el Museo Natural de la Quinta Normal? Hace una consulta. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, haber ido al museo justamente de la Quinta Normal y haber visto, digamos, la original. Entiendo que era la original en ese tiempo. Hoy día hay una réplica y la original está resguardada. Sí, el resguardo que tiene el original es por las medidas de preservación que requiere el cuerpo. Eh, este cuerpo que tenía estaba como medio enterrado y por lo tanto no tenía acción del oxígeno. El oxígeno es tremendamente nocivo para el material biológico. Entonces lo que se busca es mantener ciertas características en la temperatura y en los niveles del oxígeno que permitan la conservación del niño, entendido que obviamente es material orgánico el cuerpo del muchacho y que también puede ser propenso a la descomposición. Así que por eso para la mayor conservación se le tiene una cámara especial, prácticamente como un frigorífico, para la protección del niño. Lo que creo que sí está disponible es el ajuar, los elementos propios del muchacho. Ahora Acá, entiendo que en los museos es como una política nueva, digamos, de no mostrar justamente este tipo de... O sea, preservarlo sí, pero no tenerlo como pasa, en por la ejemplo, exhibición, a la exhibición al público. efectivamente, principalmente porque se entiende de que estos son personas, no hay que olvidar nunca de eso. Exacto. Tú, lamentablemente, estos casos son tan impactantes y tan importantes que nos hacen perder el foco de que estamos hablando de una persona para transformarlo en un objeto patrimonial, en un objeto arqueológico, ¿ya? Claro. Y eso nunca hay que olvidarlo. Y por esa razón las comunidades indígenas principalmente han pedido que no se muestren, porque son el familiar de alguien, el ascendiente de alguien, el abuelo de alguien. Y por lo tanto, por respeto también a la persona, se evita el mostrar. En San Pedro de Atacama, por ejemplo, existía la momia de la Miss Chile, ¿ya? Que es como un caso muy reconocido. Bueno, esa momia ya no está, la gente no la puede ver. En el Museo Arqueológico de La Serena también no existen cuerpos en vitrinas que la gente pueda revisar, precisamente porque se ha tomado una nueva interpretación de los cuerpos en los museos.
escapa un poco también de Sí, lo que es el museo en sí mismo. sí, ahí también preguntan ¿por qué hablan de muchacho si en la nota dice princesita? Porque al principio es muy común, que tiene que ver con nuestros estereotipos de género, querido. Eh, Hace tiempo se encontraba por colocar otro ejemplo, una momia en San Pedro de Atacama y que tenía unas trencitas, en el Museo del Arqueológico de la Glacena, tenía trencita, entonces se pensaba que era una mujer. Cuando se le hicieron los escáneres y se le hicieron los estudios, se dieron cuenta que esa persona no era mujer, sino que era un hombre. Entonces era un hombre que se hacía trenza. Y como este niño, un niño de la nobleza, se le hicieron trenzas, la gente pensaba en un primer momento que se trataba de una niña. Perfecto. Eso por eso el recorte del diario que tú ves ahí es un recorte de los primeros momentos. ¿Ya? Entonces eso es lo que tratan como de decir. Sí, aquí se me colaron unas imágenes que iban antes, que es justamente lo que te decía del oro. Pensé que no la había incorporado, pero ya, pasemos por alto esa, pero era del tema anterior. Bueno, pero como ya lo habíamos explicado, el oro importantísimo siempre. Exacto. Bueno, aquí pasamos de este mundo precolombino al mundo ya más mediado por la religión cristiano-católica, que llega con los conquistadores. Y colocamos a la iglesia de Santa Inés porque es, para muchos, la iglesia más antigua de la ciudad, era la capilla del campamento de los primeros españoles, pero también porque cuando se hizo la restauración de esta iglesia, se recuperó el suelo y se encontró cuerpos de personas. Entonces acá tenemos también otro patrimonio funerario, otro sitio donde hay una relación con la muerte. Al fondo, casi llegando al retablo, han dejado como una pequeña bóveda, un pequeño subterráneo, que uno se puede acercar, hay un vidrio que te permite ver unas urnas, y en aquellas urnas se encuentran los cuerpos de las personas que se encontraron ahí. Obviamente por la antigüedad de la iglesia y por las características no se puede identificar la identidad, no se tiene la identidad de las personas que se recuperaron. Aparte que tampoco son cuerpos enteros, principalmente son fragmentos. Pero por el evidente respeto que yo te explicaba de estas personas, se opta por dejarlos de esta forma bastante digna, recordando obviamente que ya esta iglesia ya no funciona como tal, sino que es un centro cultural. Entonces, no hay hay que identificar este sitio en nuestra ciudad como también un espacio que está relacionado con la muerte de alguna forma. Y por eso lo hemos puesto. Ahora, la figura de la iglesia es importante porque la mayoría de las personas fallecidas, sobre todo si eran de familias criollas, familias importantes, eran sepultadas dentro de la iglesia. Si usted, señor, en su casa se pregunta por qué la gente colonial le dejaba tanta plata a la iglesia, y principalmente era por el tema del mausoleo. Están pagando el mausoleo del futuro. ¿Por qué la gente no era enterrada en los cementerios? Durante la colonia no existía el cementerio. Se enterraban en las iglesias. Entonces, por eso las familias importantes como que apadrinaban una orden religiosa. Por ejemplo, la famosa marquesa de Piedra Blanca de Guana, esposa de Pedro Cortés Monroy, uno de los más destacados criollos acá en la región, que tenía, como te digo, un título nobiliario, era marqués. Ellos eran devotos de la Virgen de la Merced, pero lo hacían para que una vez que fallecieran, ser enterrados en esas iglesias, al interior principalmente de la iglesia. En lugares donde había más presencia indígena, como por ejemplo en el norte, las iglesias tienen un muro perimetral. Háganse la idea, la de San Pedro de Atacama, la de Parinacota, etc. Esas iglesias, está la iglesia en el medio y alrededor un muro perimetral. La tradición indica que el indígena es puesto fuera, ¿ya? Y por eso la mayoría de las fachadas de estas iglesias también son muy decoradas, porque la misa al interior se hacía para el español y en el exterior se hacía de forma más masiva para los indígenas. Entonces también hay una forma de hacer diferenciación social. El español adentro, y ni siquiera el español, el criollo en este país, era sepultado al interior y a los mestizos y los indígenas afuera. Mientras más poder económico, más cerquita del altar tú te encuentras. Son siempre, tú sabes, La Plata siempre los mejores lugares. En el teatro tú vas al municipal, si te pagáis, te puedes sentar de los primeros. Lo mismo en aquella época. Mientras más luquitas tú colocas, más cerquita del altar tú te encuentras. ¿Ya? Oye, más cerquita de Dios. Sí. ¿Y qué pasa en el caso de la Catedral de La Serena, por ejemplo?
¿En qué sentido? ¿Qué pasa con la Catedral de la Serena? Hay también... Sí, sí, señor. Mira, avancemos en el recorrido, porque hay un par de imágenes que tengo para hablar de la catedral, pero esto es otro un paréntesis que tiene que ver con lo que te mencionaba anteriormente. La gente invertía plata para poder ser sepultada dentro de las iglesias. Ya esto es más para poder recalcar este periodo de la independencia, pero en iglesias de nuestra ciudad también hay próceres de la independencia sepultados. Y este es el caso de la iglesia del Hospital, la iglesia San Juan de Dios, que ahí usted puede ver que dice, hay una tumba, la primera es del señor José María Benavente. El señor José María Benavente, cuya imagen vemos también en esta diapositiva, fue un prócer de la independencia. De hecho, cuando don José Miguel Carrera en Mendoza está tomado detenido antes de ser fusilado, el que lo acompaña es el señor José María Benavente. ¿Ya? Claro que a Benavente se le perdona la vida, mientras que al señor Carrera muere por la libertad de América, según cuenta la leyenda. Entonces Carrera fallece y José María Benavente posteriormente regresa a Chile y se integra al gobierno, ocupó varios cargos en La Serena y fallece finalmente en 1833. Su esposa, Quitería Varas, es la que manda hacer esta lápida y posteriormente cuando ella fallece es enterrada junto con él. ¿Ya? Esto también es importante para demostrar de que a pesar de que O'Higgins en 1821 ya había decretado la existencia de los cementerios, no toda la gente, por sus dignidades, obviamente por sus características sociales, por su estatus social, tenía que cumplir esa norma. ¿Ya? Mucha gente, como te digo, por los favores que había hecho en la independencia, por la condición social de su familia, seguían siendo sepultados en las iglesias. ¿Ya? Eso también para que lo sepamos y tengamos idea de que hay próceres de la independencia enterrados en nuestras iglesias en La Serena. Y este es la catedral, que tiene una condición especial. En la época colonial, obviamente, los principales españoles eran sepultados en la catedral. Los sacerdotes eran sepultados en la catedral, que en esos tiempos era la iglesia matriz. Hoy en día en la catedral solamente son sepultados los que son obispos, o los que son arzobispos en este caso. Y esto que tú ves acá es la famosa cripta. Cuando tú entras a la iglesia catedral de La Serena por la puerta que da al costado, que da a calle Cordobés, directamente tú entras y te vas a encontrar con un piso que es de madera. Esa es la entrada a la cripta de los obispos de La Serena. ¿Ya? Ahí, como te decía, por ser obispos, por su condición de obispos, ellos pueden ser sepultados allí. ¿Ya? Y esto es, como te digo, la muestra del subterráneo, de cómo se ingresa al subterráneo, las escaleras que te llevan hacia abajo, y esta forma como de capilla que hay al interior de la cripta de los obispos. ¿Ya? Hay una fecha en la que se abre. Sí, hay una fecha en la que se abre y que es muy importante que lo mencionas porque es el 8 de agosto. Todos los 8 de agosto se abre la cripta de la catedral. La gente en la casa se pregunta ¿por qué el 8 de agosto? El 8 de agosto coincide con las fiestas de San Esteban, no, creo que San Esteban, que es patrono de los mineros. Ah, claro. San Lorenzo, perdón, San Lorenzo. San Lorenzo, sí. San Lorenzo, disculpe. Y San Esteban es de los diáconos. Entonces, San Lorenzo, el obispo Juan Subercaseaux Errázuriz, fue precisamente a Condoriaco, iba en dirección a Condoriaco a celebrar esta festividad por lo importante que era para los mineros. Él iba a hacerlo en un campamento minero y lamentablemente, producto de la lluvia de aquella época, su vehículo se desbarranca camino a Condoriaco. Y el obispo fallece en el lugar. Fue muy lamentable el final del obispo Subercaseaux. Lo que sí es que el obispo Subercaseaux falleció con una fama de santidad. Era un tipo muy culto para la época y también muy comprometido. O sea, date cuenta, con lluvia, él, por cumplir con sus labores apostólicas, va a Condoriaco, un sector rural, alejado, mal camino, en un tiempo también donde los vehículos no eran los mejores. Entonces, si te fijas, muestra su forma de fallecer, muestra el compromiso que tenía con su labor pastoral. ¿Ya? Y si avanzamos en la que sigue, vamos a ver una imagen de Juan Subercaseaux Errázuriz. Falleció en 1942. Como te das cuenta, el 9 de agosto del 1942 fue cuando él falleció. Él fue obispo también en una diócesis en el sur, no recuerdo en cuál, pero él, como te digo, está sepultado en esa cripta de los obispos y todos los años,
principalmente no, inmediatamente después de su muerte, se empezó a abrir para que la gente pudiese rendirle honores, pudiese ir a dejarle flores al obispo, que como te digo, falleció de una forma muy trágica, fue muy impactante en la época su deceso. Así que por eso se mantiene esa tradición de abrir la cripta entre el 8 y el 9 de agosto. Interesante. Otros personajes célebres que se dice que está en la catedral, el mismo Francisco Aguirre, a pesar de que hay profesores de la Universidad de La Serena que postulan a que quizás no esté enterrado en la catedral de La Serena, sino que en la iglesia de la Merced de Lima. ¿Ya? Eso no lo digo yo, lo dicen otros investigadores que me llevan varios años de ventaja, ¿no? Y esta cruz es un cenotafio, es la cruz que recuerda al obispo Juan Subercasoy y está camino a Condoriaco, ¿ya? De hecho, las personas que hayan podido ir a esos lugares, en el camino se encuentran con este monumento. Un cenotafio, para que la gente lo identifique, es un lugar o un símbolo que recuerda una muerte, ¿ya? Y vamos a conocer con la siguiente imagen otro cenotafio muy conocido por muchos, sobre todo la gente en la compañía, que es la famosa cruz de Lambert, ¿ya? El famoso Charles Lambert, que creó su fundición en la Compañía Alta, donde casi al frente del asilo de ancianos, todo ese escorial, esas ruinas que se conservan allí, son la fundición minera, la cuna de la revolución industrial en Chile, francamente. Lambert fue un alsaciano, más francés que inglés, que obviamente trajo técnicas que en Europa eran mucho más avanzadas que acá, y que logró por eso generar una notable fortuna, que después fue heredando a sus hijos. Esta cruz es por el nieto de Charles Lambert. Lo curioso es que todos se llaman Charles Lambert, pues el nieto, el hijo, el papá, el hijo y el nieto, todos tenían de nombre Charles Lambert. Y es el nieto del patriarca de la familia, quien fallece en Hawái. Y es muy interesante porque esta cruz, en el mundo hay dos cruces iguales. Una está aquí en la entrada de la Villa Lambert y la otra está en Hawái, donde está sepultado el hijo de Carlos Lambert, ¿ya? Desconozco las razones de la muerte, pero creo que falleció ahogado y por esa razón fue sepultado allá. Él se encontraba haciendo un viaje en un barco que era de su propiedad y en ese contexto esta persona, el nieto, fallece. Producto del dolor, el padre, Carlos Lambert II, hace colocar esta cruz, que obviamente cuando ya se van entregando los terrenos que formaban parte, de hecho Villa El Parque se llama Villa El Parque porque en ese lugar estaba el parque del señor Lambert, esta cruz quedó en ese lugar, ¿ya? Y es prácticamente como un patrimonio de la Villa Lambert. Y de hecho tú puedes ver ahí que son los vecinos los que se han encargado de hermosear el lugar y darle mayor realce a este símbolo de la muerte, un cenotafio, para que la gente le conozca una palabra nueva. Y acá tenemos otro cenotafio que es el Memorial de los Náufragos de El Itata. Ese se encuentra camino a Punta Choros. Entonces, si te das cuenta, con este recorrido hemos hablado de la muerte en la cultura chinchorro, en la cultura incaica, en la cultura ánima, lo hemos visto cómo se vivía la muerte en la época colonial, y estamos también dándonos cuenta de que la muerte no solamente es una tumba, sino que también lugares que te recuerdan momentos de dolor, en este caso, ¿ya? Así que ahí tenemos otro cenotafio del 22 de agosto de 1922. Y como hablábamos de la muerte de estas personas que fallecieron en la tragedia del Itata, hay un nexo o un enganche que hago con esto. No, por favor, continúa con la que sigue, que se trata de esto que son los famosos, o ya no no sé si decirle famosos, pero los cementerios sin cuerpos, ¿ya? Y estos cementerios se encuentran en la región del Biobío, principalmente cerca de Talcahuano. Y son cuerpos de pescadores, de marinos, que obviamente las embarcaciones naufragan y el mar no siempre es gentil y no siempre devuelve el cuerpo. Entonces, mucha gente se pierde la oportunidad de tener un lugar donde ir a velar o donde ir a visitar a sus difuntos, porque como te digo, el cuerpo no existe. Para poder llevar este dolor, para poder llevar esta pena, estos cementerios se empezaron a crear, donde también hay algo que es importante, que se llama el velorio o el funeral simbólico, ¿ya?
cuando ya pasa el tiempo y ya se asume que hay muy pocas posibilidades de que la persona sobreviva, la Marina, la Armada, a través de un sumario, decreta la presunta desgracia de la persona, y los familiares muchas veces juntan los enseres. Se vuelve a repetir este ritual de juntar las cosas de la persona, las dejan en un cajón y realizan un velorio simbólico, como te digo, velando los enseres, los objetos más personales de la persona, ¿ya? Y mira, si continuamos la imagen que sigue, estos cementerios están en un lugar un poco como que tienen vista al mar, y principalmente los pescadores que son muy, muy leales, ¿no? Hay muchas familias donde el padre, los hijos son pescadores, se juntan, empiezan a hacer un círculo en el mar a través de sus embarcaciones. De hecho, creo que se alcanza a ser notorio la estela que va dejando los barcos alrededor, y ese humo que se ve justo en el medio es una antorcha que es lanzada al mar. Y una vez que esta antorcha que es lanzada al mar se consume, puede comenzar el velorio en tierra, ¿ya? Estas imágenes me las proporcionó, tengo el nombre, se llama Berta Sieberich, que es una investigadora que se dedicó a documentar estos casos y a documentar estos cementerios. Estos, como te digo, los cementerios sin cuerpo. En el caso de un cementerio como el de La Serena, que tiene características patrimoniales muy marcadas, obviamente la gente acude a estos lugares no solamente a ver a los muertos, sino que también a saber de la historia. Sin embargo, las familias de estas personas, como estos lugares tienen una carga mucho más potente, tratan de evitar de que la gente vaya a conocerlos con un afán turístico, ¿ya? Y que se respete, como te digo, este dolor que implica el no saber dónde está tu ser querido, ¿ya? Entonces, esto es un fenómeno que afortunadamente tenemos imágenes un poco para poder graficar la forma en que los pescadores, en que la gente de mar despide a su gente cuando no puede encontrar el cuerpo. No sé si vamos bien hasta ahí, ¿no, Juan? Perfecto, vamos perfecto. Estamos bien con la hora, ¿no? Súper bien. Súper bien. Súper bien. Ya. Bueno, seguimos con otro caso y que dio pie a una de las tradiciones más bonitas también relacionadas con la muerte, que son los bomberos, los funerales de los bomberos, ¿ya? Quizás esto lo hemos conversado en otras ocasiones, pero para que la gente en su casa lo sepa, esta tradición nace a raíz de la revolución de 1859, que es una revolución de las provincias contra el gobierno de Manuel Montt. Esto lo hemos conversado ya varias veces, porque esa revolución se vivió muy fuertemente acá en La Serena, ¿ya? Producto de esta desestabilidad política y las tensiones de la época, existía un toque de queda para la provincia de Valparaíso, igual que ahora, y este toque de queda implicó que no se pudiera sepultar a un voluntario bombero de nombre Domingo Espiñeira. Y este voluntario de bomberos recibió el apoyo de sus camaradas, quienes fueron a buscarlo y le fueron a dar sepultura de manera clandestina. Lo hicieron de noche, ¿ya? También se dice que se hizo de noche porque el señor Espiñeira era masón. Y en aquella época existía aún pugnas muy fuertes entre la Iglesia Católica y la masonería, ya que la Iglesia en este caso prohibía que los masones fueran sepultados en los mismos patios que los cristianos creyentes, porque se entendía que cuando llegase el día del juicio final y resucitaran todos los muertos, iban a resucitar estos pecadores junto con los cristianos. Entonces, por eso era necesario que existieran estos patios de disidentes. En Santiago, muy común, muy conocido, que aquellos que no profesaban la religión católica eran sepultados en un camposanto diferente del cementerio general, ¿ya? Y por esa razón los bomberos adoptaron esta tradición y hasta el día de hoy sepultan a sus camaradas, a sus compañeros de noche, ¿ya? Yo agradezco mucho a los bomberos de La Serena que me han permitido conocer este ritual. Cada vez que ha fallecido alguno de sus miembros, los bomberos continúan con la tradición y lo van a despedir. Y yo he tenido, como te digo, la oportunidad de documentar este bonito acto en nuestro cementerio local, en el cementerio de La Serena. Se dan todos los cementerios, a eso ya es transversal. Los bomberos de Arica
hasta Tierra del Fuego, todos los bomberos hacen la misma práctica. Y acá vamos a entrar a otro ámbito, ya un poco más, quizás más tenebroso, yo lo diría un poco más impactante, quizás, que es la fotografía post-mortem. Vamos a hablar de ese término. ¿Ya? En una época, hoy en día, con el celular podemos sacarnos fotos a cada minuto, pero hace unos 100 años atrás, las únicas fotografías que tú podías tener era cuando nacías, cuando te casabas y cuando te morías. O sea, había institucionalizado en nuestra sociedad la figura de la fotografía post-mortem. La gente se preparaba, los cuerpos eran preparados para que se pudiera sacar esta fotografía. Por eso, estimado joven Cristian, estimado Roy, cuando uno dice, no, si está listo para la foto, y un término muy coloquial en Chile ya, el decir está lista para la foto o está listo para la foto, es porque está listo para morir. ¿Ya? La persona va a fallecer y se le va a sacar esta fotografía post-mortem. Así que eso nos da también a entender que la muerte también impacta en nuestra cultura popular. Lo mismo que ese término tan común y que ya hoy en día se tiene como medio ordinario, el decir estar para la corneta. ¿Ya? Claro. Que el origen de ese término es para los soldados que en la guerra del Pacífico habían sido heridos y tenían ya, obviamente iban a fallecer, estaban desahuciados, estaban para que se les tocara el clarín con los sones fúnebres. ¿Ya? Por eso se decía que significa estar para la corneta, o sea, estar para morirte. ¿Ya? Ahí tenemos también un poco de cultura popular, de dichos populares. Y acá tenemos, como les digo, una imagen, o imágenes de esta fotografía post-mortem. En la primera fotografía es interesante, si tú te das cuenta, las personas son puestas de tal forma que los familiares se toman la foto con ellos y tú no puedes distinguir quién es el difunto de quién es la persona que está viva. ¿Ya? Eso pasaba mucho. Los niños, la gente joven, sí, era fotografiada con los ojos abiertos. Como te digo, tratando de quizás de simular este último momento de vida, o tratar de inmortalizar lo último de vida que se podía tener de la persona, a pesar de que ya estaba fallecida. Al lado también tenemos otras imágenes. Hay páginas que se llaman Memoria del siglo XX que han logrado recopilar y recuperar varias de estas imágenes. Y por último, si tú te fijas, en la primera está el nombre del fotógrafo. Sí. O sea, hay servicios de fotografía específicos para la muerte. ¿Ya? Oye, me dicen que te pregunte por el salvado por la campana. ¿De dónde viene eso? No, el salvado por la campana es por el boxeo. Sí, cuando suena la campana y no te siguen pegando porque sonó la campana. Entonces, salvó la campana. Sí, tiene que ver con el tema del boxeo. Y mira, esta imagen es como, si hoy en día este fenómeno del que vamos a hablar ahora se conoce y está muy bien documentado en Chile, es gracias a la fotografía post-mortem. Y este dibujo es de los velorios de los angelitos. Este dibujo es un dibujo venezolano, ojo, no es un dibujo chileno, pero lo coloqué para poder demostrar lo transversal del fenómeno en Latinoamérica. ¿Ya? De que tú te fijas de que estos chicos, estos niñitos, que fallecen a edad muy tierna, se consideraban que eran santos, que eran ángeles, porque habían fallecido sin la maldad del pecado. ¿Ya? Nosotros ya estamos absolutamente oscuros, nuestros corazones por el pecado, pero estos niñitos no. Entonces se hacía un velorio y se les rogaba y se les pedía. Y eran velorios, si te fijas, con fiesta, con mucha celebración, donde se trataba a toda costa de evitar el llanto, porque el llanto podía perturbar el alma de la gente. ¿Te fijas? Y ahí podemos ver, como digo, los músicos, la familia, que obviamente está muy triste por esta pérdida. Y el dibujo también te muestra el estándar del velorio de los angelitos. O sea, una mesa en la cual se colocan 4 velas, y a este niñito con un vestido especial, principalmente blanco, puesto en una silla o en una forma alta para que la gente pueda rezarle. ¿Eh? Bueno, en el caso chileno, avancemos un poquito más, ahí ya tenemos imágenes de velorios en Chile. Es una práctica que se extendió y que se realizó hasta, yo creo, bien entrado el siglo XX. ¿Ya?
hay muchos folcloristas, viajeros, artistas que documentaron los velorios de los angelitos, y yo me imagino, y tiene que ser así creo, que les causaron un gran impacto este tipo de celebración. Otra cosa interesante es mencionar que el velorio de los angelitos es mucho más común en el sur, en la zona central de Chile, y en el sur que en el norte. Eso sea por las razones climáticas. Mantener un cuerpo en esas condiciones en el norte era mucho más difícil, ¿ya? Que en el sur, ¿ya? Y esta imagen es prácticamente como la imagen ícono de los angelitos, pero eso no es un niñito de verdad. Es parte de una película que también la anoté por acá, se me pierden esos datos que no me puedo acordar, así a simple vista, pero es producto de una película que se llama Un largo viaje, si no me equivoco. Mira, se me pierden las cosas, más encima estoy sin lentes, joven, Cristian, me perdonará. Pero es una película que se llama Un largo viaje del año 67, ¿ya? Si ustedes buscan en internet, en YouTube, van a poder encontrar la secuencia del velorio de los angelitos. Fue muy felicitado el director de la película, Patricio Caulen, que en 1967 hizo esta película porque la gente le felicitaba esta escena en lo particular. Y la felicitaba porque, de hecho, pensaban que efectivamente era un niño de verdad. Un muñeco, ¿ya? Pero está muy bien logrado, muy, muy bien logrado, y genera lo que se busca, que es el impacto de reconocer a través del cine este fenómeno chileno tan fuerte y tan potente. Si te fijas, es una película del año 67, o sea, hasta bien entrado, como te decía, al siglo XX, esta práctica prevaleció en nuestro país. Y Violeta Parra también le hace su famoso Rin del Angelito, entonces nos damos cuenta de que también impacta en la cultura popular y en el arte popular este tipo de funerales. Y esto ya es el arte, pinturas de un velorio de angelitos de distintos viajeros. Esta es de una pintura de Arturo Gordon, ¿ya? Que este fue un extranjero que en su paso por Chile dibujó este angelito, este velorio. ¿Sabes si hay alguna similitud a nivel internacional de esto? O sea, mencionas Venezuela tú, pero en algún otro lugar europeo quizás, ¿sabes si existe algo similar? Mira, lo desconozco en el contexto europeo. En el contexto americano es mucho más común. Claro. Es muy común, y cada país adoptó prácticas particulares. Pero, por así decirlo, el estándar, como digo, es el mismo en casi todas partes. Un velorio con mucha fiesta, donde hay mucho canto, hay mucha poesía hecha a canto, donde el canto es un canto rezado, hay una intención de pedir a este niñito por las personas que se quedan. Eso, como te digo, como elementos puesto en una mesa, con velitas, vestido de blanco, con alitas en algunos casos, es la tónica, como te digo, común. Lo que pasa es que en algunos países se da de manera más fuerte y más potente que en otros. Lo vamos a ver más adelante con la animita. La animita es común también a toda América, pero indiscutiblemente el país que lleva la delantera en animita es Chile. ¿Ya? Es un fenómeno muy, muy, muy chileno. ¿Ya? Acá tenemos otro velorio de angelito. Si te fijas, hay baile, es prácticamente como estar en una fonda. Si tú no le avisas a la gente que ahí entre medio está el niñito, pensarían que es a lo mejor una fiesta patronal, y que esa imagen era la imagen de la Virgen de Andacollo, quizás. Claro. Pero aquí este es de Ernest Charlton, 1843, que hace este dibujo. O sea, 1843, nos damos cuenta de cuán antiguo es el fenómeno y la documentación de este mismo. ¿Ya? Y acá tenemos otro, que este es de Manuel Antonio Caro. Este Manuel Antonio Caro es el mismo que hace el cuadro de La Ramada, La Chincana, ¿ya? O sea, un pintor reconocido en Chile, y que, como te lo comento, también ocupa los angelitos como un motivo de su pintura, un motivo de su arte. Estos viajeros, como te digo, son pintores que se dedican a viajar y a retratar las tradiciones de los lugares que visitan, se concentraron mucho en esto. Si te fijas, ahí te mostré 3 cuadros, 3 imágenes distintas, lo que, como te digo, demuestra lo
lo impactante que es este velorio a opinión de muchos de estos extranjeros que nos visitaron. Mira, acá tenemos otro elemento de dolor, y lugares como estos son los que se consideraron cuando el patrimonio funerario se empezó a hablar de patrimonio funerario, los sitios de dolor. Y acá tenemos otro sitio de dolor, otro sitio relacionado con muerte, porque es el memorial de los detenidos desaparecidos. Y muchos de los que están ahí en esa lista son gente que falleció en la caravana de la muerte, en la tristemente célebre caravana de la muerte. Entonces, hay también una acción de memoria. Muy importante esto de la memoria, porque la celebración del Día de Muertos es un día de memoria. Es un día dedicado a que la gente pueda recordar a sus difuntos y traerlos a la vida a través, como te digo, de esta acción de recordar. No coloqué una fotografía que ahora me arrepiento tampoco de haberla colocado, que son las famosas mesas en el norte. Tú sabes, he vivido mucho entre la primera, 15ª y segunda región, y allá es muy común el que para los días de los muertos se preparen mesas dedicadas a las personas. O sea, te digo, panes muy grandes, como una tortilla de rescoldo, a los cuales se les amasa las iniciales de la persona. Se prepara el plato favorito que la persona quería. Todos los miembros que comen en la cena de ese día sacan algo de su plato, lo dejan en el plato que finalmente va a ser el plato del difunto, ¿ya? Entonces hay unas acciones comunitarias muy bonitas para recordar a los muertos, y eso más que nada es propio de las culturas andinas, aymara, atacameños, licanantay. Esos son los que más han desarrollado las mesas de difuntos. Se le colocan dulces, pastillas, alcoholes, como te digo, siempre con este afán de recordar a la persona. Muy parecido a la película Coco, ojo, muy parecido, ayudó bastante. La película Coco nos ayudó a entender cómo existe este sincretismo, y estaba tan marcado en la sociedad mexicana. De hecho, las más famosas fiestas de difuntos son las fiestas mexicanas. Claro. Hoy día complicadas por el tema de la pandemia, pero sí, sin duda, cuando uno se imagina este tipo de ritos, digamos, a nivel de los cementerios, uno se imagina inmediatamente lo que pasa en México y lo que pasa alrededor, digamos, de todas esas fechas, digamos. Porque no solamente el día mismo, sino que es toda una semana que se dedica, se prepara, digamos, el pueblo se prepara para ese día. Mira, eso tiene, esta condición comunitaria se afianza mucho más fuerte con el concepto del cementerio ya fuera de la iglesia, ¿ya? Porque ya no es la iglesia la que está a cargo del cementerio, sino que es la comunidad toda. Entonces, eso también hace que los ritos pasen a ser de ritos cristiano-católicos o ritos de manera personal íntima, a ser ya actividades comunitarias. Y acá tenemos otra característica de la muerte en Chile. Antes de pasar a ese, te quería hacer un comentario que me mandan de lo que está saliendo en el chat, que un ratito más y vamos a pedirle a Roy que también pueda comentar, digamos, los saludos y quienes están en sintonía. Pero algo bien interesante que tiene que ver con lo que pasa con esto de la campanita que te decía yo, salvado por la campana, y que tiene que ver por un ingenioso que se usaba en los entierros. Le ponían un cordel con una campanita por el tema esto de la catalepsia. Entonces, porque a las personas en esos años había posibilidad de que las enterraran, digamos, vivas. Entonces, ingeniosamente ponían y aquí agarré Harry Flynn, nos pone una nota justamente donde se habla del salvado por la campana, que es un ingenioso ataúd que podías avisar, el enterrado podía avisar, digamos, de que estaba vivo. De ahí viene la pregunta que te hacía yo hace un rato también por el tema de salvado por la campana. Yo imaginé que era por el boxeo, ¿eh? Tiene mucha razón, eso es cierto. También existió mucha preocupación por la catalepsia, y el velorio es precisamente una consecuencia de ese temor. Se supone que si alguien te dice está muerto, vamos a enterrarlo al tiro. Pero como existe este temor a la catalepsia, a muerte, o más que muerte, sino que estados corporales, por ejemplo, el estado de coma, sí, claro. O cuando tus signos vitales descienden mucho, se puede hablar de esto,
es que se hace el velorio. Y el velorio involucra 2 o 3 días, ¿ya? Y que ya cuando ya tenemos esa certeza de un cuerpo en descomposición, ya listo, hay que ir a dejarlo, ¿ya? Claro. Pero tú, claro, lo mencionas muy claramente, ese temor existió siempre, casi en todas las sociedades. Creo que no Acuérdate que hay antes se temor, usaba el espejo, el típico espejo claro, para poder, si el espejo se empañaba era porque había todavía respiración. claro. Pero aún así, puede, como te digo, llegar a descender tal nivel tus signos vitales que ningún espejo quizás podría reconocer que estás vivo aún. Claro. Y Y esto se hablaba, yo leyendo un poco, se hablaba a raíz de justamente de cuando se hacían exhumaciones. Después se encontraron muchos ataúdes que tenían rasgos, digamos, o rasguños, digamos, por claro, dentro. Entonces ahí se decía que quizás la persona había estado viva y estaba tratando de salir, digamos. claro, tal como lo comenté, es parte de la cultura popular y creo que uno de los temores más humanos es el temor a ser enterrado vivo, ¿ya? Exacto. Así que, y aparte que el velorio también, eh, la claustrofobia es Mm. una condición, un temor muy común en la gente. Sigamos, Bueno, ya vamos estamos llegando a ahí. los últimos, para mostrar qué es la animita. Lo habíamos dicho recién, la animita es un fenómeno que si bien lo podemos encontrar en toda América, Chile lleva la delantera. Tenemos muchas animitas en Chile, y esta es la animita más reconocida, la famosa animita de Romualdito. Estación Central, al lado de San Borja, la calle, si no me equivoco. Terminal Sí, San San Borja, Borja, justamente. claro, donde uno puede encontrar este muro. De hecho, si se fijan, este muro se conservó del muro original. Ya no existe el muro de la estación, pero ese es el único fragmento que se conserva de aquellos años, y es producto, como te digo, de un muro ennegrecido por el humo de las velas y lleno de placas recordando los favores concedidos por este santo popular, el famoso Romualdito Ibáñez. Algunos dicen Romualdito Ibáñez, otro a Romualdito Ibáñez, que existieron muchos mitos relacionados a quién era esta persona. Se pensó que era un síndrome de Down, una persona que había sido asaltada y que había fallecido, un guaso que había llegado a la capital y que andaba perdido y que también lo habían asaltado. Pero fue la Policía de Investigaciones, la PDI, quienes lograron identificar a esta persona y saber que él había fallecido el 8 de agosto, se repite la fecha, de 1933. ¿Ya? Romualdito era un mecánico, sus padres eran de origen italiano, y efectivamente él había sido víctima de un asalto, y lo apuñalaron en el corazón y falleció en el lugar. Y la cultura popular después hizo que la animita empezara a ser muy reconocida, y hoy en día la animita de Romualdito es Monumento Nacional de Chile. Es un monumento, es patrimonio de Chile esta animita, porque yo diría que es la animita más famosa de nuestro país. En toda ciudad, en todo lugar hay animita destacada, ¿ya? Por nombrar alguna, el Villita Guillén en Antofagasta, la de Emil Dubois que está en Valparaíso, la de Frutuoso en Puerto Montt. ¿Te fijas? Cada lugar, y en Argentina la animita la difunta Correa. Exacto. ¿Te fijas? Es muy importante y muy interesante este fenómeno. ¿Por qué? ¿Por qué en Chile se da tanto la animita? Acá tenemos nuestras animitas más locales. Esto tiene que ver con que la cultura está permeada mucho de nuestra impronta indígena mapuche, ¿ya? Que es distinta a la cosmovisión andina, es distinto el mapuche al hombre que vivía más en el norte. Ya que esta cosmovisión plantea de que las almas le pertenecen a ciertos lugares, ¿ya? Y que una persona después de fallecida, el alma de la persona queda en aquellos lugares. Y por esa razón se construyen estas casitas, estos casetitas, para que habite esta alma que obviamente desconoce que ha fallecido porque falleció de una manera trágica. Principalmente es la respuesta que se le da a este fenómeno. Pero yo creo que es muy decidor, como te digo, de nuestra cultura indígena, el creer que el alma queda en el lugar, ¿ya? Es muy potente ese ejemplo.
y que serviría, como te digo, para justificar el por qué nosotros en Chile tenemos tantas animitas. ¿Y dónde están? Principalmente estas animitas, a la orilla de los caminos, donde han habido accidentes muy graves, no sé, por algún, no voy a nombrarle a la empresa de transporte de buses, pero por lo general tienen los accidentes de buses su respectiva animita por la cantidad de personas que fallecen. Pero siempre, como te digo, el contexto es un final trágico. ¿Ya? El animita se justifica, como te digo, con ese final repentino. ¿Ya? Creo que tenemos al final una última de las animitas, esto la coloqué para recordar de que en cada esquina, en cualquier lugar de nuestra ciudad puede existir una animita. No me preocupo tanto de los nombres, sino que quiero mostrar que es un lugar propio de nuestra ciudad. ¿Ya? Este fenómeno de la muerte representado por las animitas. Y para cerrar, es impredecible este fenómeno. Y yo tengo la historia de unos estudiantes de psicología, y esto te lo he comentado, Cristian, en otro momento, que estaban investigando animitas. Entonces, para no comprometerse con una animita de alguna persona que efectivamente había fallecido, estos ingeniosos se les ocurrió crear una animita cerca de la población Santa Anita en Santiago, y la colocaron al lado de la línea del tren. ¿Ya? Entonces empezaron a ver cuál es el tipo de reacción de la población con esta animita que se había creado. La documentaron cuántas veces aparecía con flores, cada cuántas veces se les prendían velas, etcétera. Listo, hecho la investigación empírica, cuantitativa del asunto. Destruir la animita porque es una animita falsa. ¿Ya? Y resultó ser de que la animita siguió siendo construida. Fue reconstruida por los vecinos del sector. ¿Ya? Entonces ellos colocaron un poco un cartel que decía que la animita era parte de un proceso, que era de un estudio social, de un estudio de casos, y aún así la animita hasta el día de hoy persiste. ¿Ya? Entonces, claro, la animita, como te digo, es una cuestión popular, es algo que no puede ser contenida, por así decirlo, por las formalidades de la religión cristiana, o por las normas de la iglesia, o por las normas personales que cada uno tiene de la muerte. Es algo colectivo. Por eso las animitas son prácticamente santos populares y la gente va y les deja plaquitas por los favores concedidos. ¿Ya? Eso habla de lo importante que es para la población el tener lugares para recordar y tener un lugar donde vincularte con el más allá, vincularte con la muerte y con aquellos que ya no están entre nosotros. Sí, hay algunas imágenes que quedaron pendientes que las voy a ir pasando rápidamente, pero quería pedirle a Roy para que nos pueda comentar un poco y saludar a las personas que han estado presentes en esta transmisión, algunas consultas que algunas ya la hice ya, pero también otras personas que han estado comentando durante la transmisión, Roy. Sí, bueno, hay varias personas, Verónica Brevis, Rosario Borges, Beatriz Holguín, Pablo Enríquez, Patricia Olivares, es una amiga del norte de Chile, y Germán Manríquez, y Felipe Franchi, dice acá, me recuerda al cenotafio del Cerro Mercedes en Valparaíso, para los muertos del gran terremoto. Y hay una pregunta por acá. En México dice también preparan mesas para los muertos, dice Beatriz Holguín. Beatriz Holguín también dice la película La monja sale de la campanita. Saludos acá de Cierto Arte X. Y dice las animitas son cuidadas a punto tal que incluso si alguna construcción se ve en necesidad de sacar se realiza un estudio para realizar una alternativa que implique no sacarla. Eso no lo había escuchado. Sí, los trabajadores que construyen caminos principalmente son bien supersticiosos. Entonces, producto de estas supersticiones que se le tiene respeto a la animita. Y se trasladan, se dejan en lugares cercanos, pero se corre unos cuantos metros, se trasladan. Y el fenómeno de las animitas es muy dinámico, al punto que hoy en día tenemos las animitas de los narcotraficantes. Ojo, sí, en Santiago es un fenómeno que ha tomado mucha fuerza, que quienes han fallecido en
tipo independiente, pero que han fallecido y que están vinculados a este mundo, sus compañeros, sus amigos, le crean una. Sí, correcto. Mira, en el sur, en el lago Colbún, había un camino de tierra que era bien peligroso y en una parte había una animita que era muy conocida porque había fallecido mucha gente por ahí por accidente de tránsito. Y resulta que siempre que veía yo esa animita era señal de cautela para mí, ¿ah? Era bajar la velocidad porque algo era peligroso ese sector. En una ocasión yo iba manejando delante de una camioneta, otra camioneta. La camioneta no bajó la velocidad, yo sí, y la camioneta se volcó. Justo pasando la animita, se encontró con un auto, hizo una maniobra, se fue contra un muro. Entonces, no solamente son testimonios de que hay peligro ahí. Yo creo que eh, alguna gente puede decir, la animita me salvó, ¿ah? No sé, la animita me recuerda que hay un Bueno, peligro ahí. cuando vas a Andacollo, de la Serena de Andacollo, está la animita o la capillita de San Antonio. Y la gente le tira, le tira una monedita a esta animita, o eso sería una ermita o un oratorio, era Claro. para tener, ir y volver sin problemas, porque el camino a Andacollo era un camino de faena minera y tampoco era tan bueno Sí, como hoy en día. perdón, esa imagen que estamos mostrando, ser un vehículo dentro de la, como parte digamos, de la Sí. infraestructura de esta Sí, Sí, bueno, gran señor. todo. y en algunos lugares uno puede ver motos, incluso bicicletas sobre las animitas. Yo he visto varias, o sea, en el camino hacia el norte hay muchas de estas donde están justamente los vehículos con los cuales estas personas quizás protagonizaron algunos accidentes. Eh, hay varias, hay varias. Sí, Bueno, el respeto de la gente es algo impresionante, ¿ah? Los camioneros, por ejemplo, que que mueven la madera de las forestales, cuando pasan por esa animeta que les comentaba, se detienen, fíjate, y saludan. bueno, en el eh, caso de La Serena, los curioso. colectiveros que van del centro de la compañía, cuando pasan justo por el puente Libertador, está la animita de Danielito, que es una animita de buena construcción, es una construcción sólida, grande y que es muy, muy reconocible. Y hace menos de un año, para los días de que partió el estallido social, falleció debajo del puente, fue encontrado el cuerpo de una señorita. Y hoy en día existe una animita en Sonora, menos de un año. Y uno podría pensar de que la modernidad hace que esas manifestaciones caigan en desuso, y la verdad es que no. Nos damos cuenta que las sociedades hoy en día son más presentes que nunca, quizás las animitas. Sí, lo que tú Sí. mencionabas también, el tema del respeto, recordaba que hace un par de días salió una nota no me acuerdo en qué canal de televisión, que estaban justamente por el tema de la reactivación del tren hacia el sur, y que iban a tener que remover varias de estas animitas que están en el camino, digamos, al lado de la línea del tren, y Ferrocarriles está haciendo el proceso justamente de poder avisar a estos familiares que van a mover estas animitas, pero claro, hay algunos que no han podido contactar a los familiares y bueno, es muy importante, digamos, para las personas saber, digamos, que su animita se va a mover o dónde va a quedar finalmente, eh, pero se respeta, digamos, como dices tú, no llegar y sacarla, digamos, sino que hay todo un proceso tratando de contactar a los familiares para respetar, digamos, esa tradición. Tengo una Interesante el mundo de las animitas. Tengo una Sí, Luis. pregunta antes de que nos vayamos, ¿ah? Que no la leí antes. Preguntaba Álvaro Lara Rojas, ¿desde cuándo se remonta esto de velar hacia los bebés muertos, los angelitos? Eh, ¿Cuál era la fecha más o menos en que partió esto o hace cuánto tiempo? Mira, es difícil poder decir una fecha exacta, pero podemos entender que es parte de este sincretismo dentro de las tradiciones originarias mezclado con el cristianismo, ¿ya? O sea, el velar a un niño, los niños generan, yo creo que el que perder a un niño es muy doloroso, yo creo que mucho más doloroso que una persona adulta, ¿ya? Y al otro lado tú tienes la tradición cristiano-católica de los ángeles.
y que los niños funcionan como guardianes de esto, de los que se quedan vivos. Entonces, yo creo que tiene que ver en ese punto, yo creo siglo XVII, siglo XVIII, en que ya ese sincretismo, esa unión entre estas dos creencias ya es mucho más fuerte. Genial. Sí, bueno, se nos acabó el tiempo, nos pasamos ya de nuestra hora y media de nuestro programa. Te quiero agradecer, como siempre, Raúl, por toda esta información. Yo sé que quedó bastantes cosas que podemos tocarlas en una próxima oportunidad. Es un agrado poder estar contigo en nuestro programa. Por supuesto, vamos a programar un nuevo tema para poder abordarlo. Así que muchas gracias, Raúl, por tu tiempo. Yo te agradezco a ti, Cristian, por la invitación, como siempre. Muy contento de poder colaborar, de siempre dar una visión un poco más, no sé cómo calificarlo, pero de investigación, de buscar cosas que puedan ayudarnos a comprender estos fenómenos. ¿Ya? Así que te agradezco a ti, a Roy y a todas las personas que nos escuchan y que nos hacen preguntas. Así que gracias a ellos también porque mantienen vivo el programa. Gracias. Bueno, y antes de irnos, quiero contarles una novedad. Vamos a tener una sorpresa, una primicia. Tenemos un puzzle que ya está listo, que se llama el puzzle de la noche del misterio, que es un hermoso puzzle que es una edición limitada, por supuesto. Es un puzzle para coleccionistas y amantes de la ufología, amantes del misterio. Es un puzzle que mide 48 por 30, son 160 piezas, así que vamos a estar regalando algunos de estos puzzles y vamos a tener algunos a la venta para los que quieran tener. Es de colección, por supuesto, son poquitos ejemplares, así que la próxima semana les vamos a estar contando más detalles, pero quería, porque ya los tenemos, ya están ya físicamente ya impresos y todo, así que la próxima semana vamos a tener más antecedentes con respecto a este puzzle de la noche del misterio. Así que esa es una sorpresa que les teníamos para hoy. Y bueno, y contarles lo que viene la próxima semana. La próxima semana vamos a estar con Rodrigo Fuenzalía, hablando de ovnis, los 10 mejores sucesos de ovnis según Rodrigo Fuenzalía. Que él va a hacer una selección de los 10 mejores sucesos, a su juicio, del fenómeno ovni a nivel nacional y a nivel mundial. Y vamos a estar compartiéndolo con él la próxima semana en la Noche del Misterio, a partir de las 21 horas, como siempre. Y bueno, y agradecer por supuesto a todos los que hacen posible que estemos acá, lavozdelnorte.cl, donde ustedes pueden encontrar toda la información vinculada al misterio, pero también a la actualidad, Radio América, que estamos saliendo todos los días, a partir de las 9 de la noche, la retransmisión de muchos de nuestros programas. Alcalay, por supuesto, todo el soporte tecnológico, Envío en Diseño, todas las gráficas que ustedes ven durante la semana, como promocionamos el programa, son de Envío en Diseño, Henry Osandón, Telconor, el Centro Cuatro Esquinas también, que nos apoya con la difusión, Mi Super Tazón. Oye, en algún momento vamos a tener los tazones, en algún momento se los prometo que lo vamos a tener acá. Gestión Patrimonial, por supuesto, que nos ayuda, a Raúl Campos, le agradecemos como siempre por todo el apoyo a este programa con su conocimiento, y el Casa Meteoritos, que en algún momento también lo vamos a tener en nuestro programa. Así que todos ellos, muchas gracias por hacer posible este programa y por supuesto nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Noche del Misterio. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Roy, chao, chao. Gracias por estar ahí. Chao, buenas noches. Chao, Raúl. Cuídense, que estén bien.